Buenas noches, queridos amigos. Siendo exactamente las 7 de la noche nos volvemos a juntar en un miércoles un poco caluroso, pero mitad de semana, está saliendo más la gente a la calle. Estamos tratando de que, esperemos de que realmente el virus ya no ataque como en algunos lugares. Hubo un rebrote en China que está bastante. Carlita, buenas noches, mucho gusto. Gracias por tenerte aquí, un placer verte. Bueno, verte de que estás conectada. Las cosas están un poco problemáticas todavía, pero ya es una mitad de semana y vamos a darle duro. Yo creo que aparte de empezar con una oración, una amiga pido oración por ella. Saludos, muchas gracias por tus saludos. Andrea López está un poquito mal, si es que pido oración, por favor. Estuvimos hace un ratito orando, un grupo por ella, y esperemos que se ponga bien, esperemos de que esté bastante bien, porque tuvo que llegar al hospital y ya hace 3 días que está un poquito mal. Esperemos que Dios haga su voluntad en ella y pueda seguir alabando al Señor. Roger, buenas noches, buenas tardes. Creo que ya tarde, tirando más para la noche. Vamos a orar. Esta noche es una conversación, a mí me gustó, así que prepárese un café, tome asiento, no se nos vaya a caer si está parado, por lo que va a estar interesante. Vamos a darle gracias al Señor. Yo siempre empiezo con eso, de darle gracias, porque creo que por todo lo que vivimos, por todo lo que estamos pasando y por todo hasta donde hemos llegado en este larga vida que el Señor ha permitido que todavía estemos caminando, hay que darle gracias. Señor, esta noche te damos gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, por cada uno de aquellos que te buscan. Te pedimos un pedido especial, Señor, porque sé que Andrea, que pasa por un momento difícil, también te está dando gracias, Señor, porque dentro de sus problemas tú tienes control. Señor, te damos gracias por tu iglesia, que está todavía de pie. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Ayúdanos a poder llevar tu palabra a todo lugar y a toda persona que necesite en este instante, Señor, un poco de amor, un poco de comprensión y sobre todo un perdón de sus pecados. Te damos gracias, mi Dios, por este día, por esta tarde. Bendícenos, Señor, y que realmente lo que vayamos a conversar sea de tu agrado. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. La cosa estuve leyendo hace unos días, qué raro, ¿no? Pero quisiera leerles un poquito Marcos 13. Dice algo así, ¿no? Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Ok, vamos a dejar un instante aquí. Tortas ahogadas, mándame la dirección, hermano, necesito llegar, casi con carácter de urgencia. Miren, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés querían saber cuándo iban a ser esas señales que las cosas se iban a cumplir. Yo me imagino, no sé, ¿no? De repente usted no es, usted es uno de esos cristianos de hueso colorado que nunca lo ha pasado, ¿no? Pero mucha gente tiene, a lo largo de la historia, no es solamente ahorita, que empezó el mundo, ha querido saber qué va a pasar mañana. Siempre ha estado, ¿no? O sea, si usted se acuerda un poquito de la historia, han habido videntes, hay profetas, que los oráculos, que los brujos, que los mediums, que leen las cartas, gente futurista, un Walter Mercado, algún tío de alguno de ustedes, y tantos iluminados que siempre aparecen por ahí. Hay alguien que se fue al cielo y saca sus libros y es un boom, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere saber, quiere averiguar qué es lo que está pasando realmente, ¿no? ¿Qué es lo que hay en mañana? ¿Qué va a suceder?
O sea, el coronavirus va a avanzar, va a eliminarse, va a desaparecer o va a ser una catástrofe. Entonces, cada cierto tiempo se mueven las cosas y las aguas un poquito más. Pero todos los días aparece gente así. O sea, hay gente que le lee las cartas. Si a nadie le interesara, pues no existiría esa gente, ¿no? Si esos videntes que te pueden leer en la hoja de té y esas cosas que algunos te leen hasta en el café, yo leo en el Starbucks, pero mucha de esa gente, ¿no?, les gusta saber qué va a pasar mañana. Y en los tiempos de Jesús no era una excepción. También había gente que quería saber qué es lo que quería, ¿cómo le diría? ¿Qué es lo que va a pasar? Como en este caso Pedro, que le preguntan, ¿cuántas van a pasar estas cosas que tú estás diciendo? Pero sucede un pero. Muchas veces nos cuentan de las historias y nos cuentan, guerrera de Dios, Martín, caballero ilustre, buenas noches, qué gusto de que estén por aquí. Estamos ahorita en Marcos 13, en la parte donde dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Un poquito de la segunda venida. Ok, muchas veces nos han hablado que cuando llegó el Señor, mucha de la gente que estaba en ese tiempo esperaba un libertador. No esperaba un hombre que iba a ser crucificado, iba a resucitar al tercer día, iba a subir a los cielos. Ellos necesitaban un hombre, un gladiador que viniese y los fuese a libertar. ¿Pero por qué? Uno dice, como a veces nosotros mismos separamos esos fragmentos de Biblia y los separamos aparte, y decimos, pero ¿cómo es posible de que viendo a Jesús que vino y habló y sanó enfermos, todavía estén esperando un libertador? ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Durante los 2000 años, antes de la venida de Jesús, el pueblo de Dios pasó por todas las que podía pasar alguien. Pero no fue una vez, 2 veces. Si usted recuerda y lee la Biblia, fueron décadas. Acuérdese, cuando salió Moisés, ¿a quién sacó? Sacó al pueblo que estaba oprimido por los egipcios. Entonces, les vino las 7 plagas de Egipto, ¿no? La cautividad de Babilonia, el gobierno persa, el gobierno griego, y encima vinieron los romanos. O sea, durante décadas y décadas y décadas, salían de una y caían en otra, salían de una y caían en otra, y siempre era un pueblo que estaba oprimido. Siempre, o sea, se liberaban, regresaban, y al tiempo otra vez estaban en cautividad. Entonces ellos querían una persona o alguien, y sabían por las promesas del Antiguo Testamento de que vendría un Salvador. Entonces ellos esperaban un hombre con su casco, espada en la mano, que los fuese a llevar hacia la libertad. Querían que realmente aparezca un rey, pero un rey justo, y que verdaderamente llegaran a conocer el reino de Dios y se cumpliesen todas las promesas que sabían que estaban escritas en el Antiguo Testamento. El único problema es que no llegó de esa manera. Ustedes ya conocen la historia, ¿no? Entonces, al esperar ellos un libertador de ese tipo y no llegar, siempre pasa lo mismo. Si hasta ahora nos pasa a veces que oramos y oramos y no pasa nada, y no falta el hermano que se desanima y dice, ¿me escuchará el Señor? ¿Verdaderamente estoy haciendo las cosas bien o estoy haciendo las cosas mal? ¿O de mí se ha olvidado el Señor? ¿Por qué a fulano le contesta y a mí no me contesta? ¿Por qué al otro hermano lo ha bendecido, le ha hecho un milagro y en mi caso se olvidó olímpicamente de mí? En los tiempos de Jesús, hacia nuestra época, sucedió lo mismo. Ha sucedido lo mismo. Ha llegado un momento inclusive de que hay gente que no cree en la segunda venida. Hay un grupo llamado los hiperpreteristas, que es gente que no cree en la segunda venida, cree que ya vino, que ya pasó eso. ¿Por qué? Porque leen en Mateo 24:34 que dice
De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces todo el mundo dice, oye, pero eso lo dijo cuando estuvo en la tierra, y bueno, hasta que se murieron todos los apóstoles, aproximadamente el año 70 después de Cristo. Entonces, ¿qué pasó? Dice que ya se cumplió, ¿no? Y agarran un versículo, que a veces nos sucede, agarran un versículo, lo interpretan y se olvidan del resto. No le hacen caso a los demás, ¿no? Y dicen, oh, ya vino, ya pasó. Recuerden que Jerusalén en el año 70 fue saqueada por los romanos, fue destruida y cuánta cosa hubo, y eso ya pasó entonces. Ya pasó y ya no creen. Y se olvidan de lo que está escrito en toda la Biblia. Lógicamente usted y yo sabemos de que si queremos ir a favor de algo o ir en contra de algo, agarramos la Biblia y la manejamos como queremos para un lado o para el otro. Sacamos versículos y decimos en base a esto doy respuesta a lo que yo creo, o en base a esto otro estoy en contra. Pero no agarramos todo el libro como un paquete. Y en 2 de Pedro 3:13 dice, ¿no? Se los voy a leer para que tengan una idea. Habla de los... 2 de Pedro 3:13 dice algo así. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Se olvidan de esa parte. Ya no leen esa parte. Entonces, y se olvidan de Apocalipsis capítulo 21, se olvidan. Simple y llanamente tomaron un versículo, lo desmenuzaron un poquito y dijeron, el Señor ya no va a venir, ya vino. Esa es una parte de la historia. ¿Qué dice Tesalonicenses 4? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Se olvidan de eso. Dejan de lado todo ese conocimiento. Pero este tipo de creencias, de sectas o de grupos, es seguida por mucha gente. No es solamente 2, 3 perdidos por ahí, no. Comienzan a ganar. ¿Por qué? Porque mucha gente no estudia la palabra de Dios. Y al no estudiarla, cualquier hijo de vecino que se para adelante y les dice 3 cosas que suenan bonito, se la creen. Entonces, sacaron un versículo, dijeron eso, sonó más o menos interesante, y lo demás, y lógicamente cada reunión está basada en esos versículos que ellos quieren que la gente aprenda. Y si estudiáramos la Biblia, nos empezaríamos a dar cuenta de que no todo es así. Yo recuerdo hace unos años, muchos años atrás, hace el 2000, hubo una visión, la visión de los 12. Fue una gran visión, me va a decir a mí. Yo estuve trabajando en ella. Pero un día dije, esto está mal, esto es un error, hay errores aquí doctrinales. Lógicamente que el primero que quisieron ahorcar fue a mí. ¿Pero por qué? Porque 2, 3, 4 comenzamos a estudiar y comenzamos a darnos cuenta de que había errores doctrinales. El único problema es que como esos errores no se estudiaban, solamente se tomaban los versículos que apoyaban esa visión, pues la gente, en su desconocimiento o ignorancia, seguía adelante. Entonces nosotros tenemos que cambiar eso, porque no es algo que hay que tomar de ahí y de ahí desarrollar todo, sino leer realmente toda la palabra de Dios para poder entenderla. Pero, ¿qué sucede un poco más? En Marcos 13, todavía, en el versículo 32 dice algo así. Pero en aquel día, de aquel día y de la hora, nadie sabe. Ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre.
les dice un consejo. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Les vamos a repetir. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Fíjense ustedes una cosita. El Hijo, en esos momentos que habló, estaba con nosotros, todavía no había sido crucificado en nada. Ni siquiera él lo sabía. O sea, su humanidad había hecho una separación, llamémoslo así, de esa fecha, de ese conocimiento, que ni él sabía, solamente lo sabe el Padre. Hasta el día de hoy solamente lo sabe el Padre. Pero tenemos aquí, les decía, gente que dice que ya pasó, que no sucede la segunda venida. Pero hay otra gente que es al revés, o ha sido al revés desde hace muchos siglos. Pero solamente vamos a tomar desde el siglo pasado. Cuando ocurrió la Primera Guerra Mundial, decían que se estaba cumpliendo lo que dice Apocalipsis, y que terminando la Guerra Mundial era una hecatombe apocalíptica que iba a empezar el arrebatamiento. Terminó la Primera Guerra Mundial y no pasa nada. Pero, como en esos tiempos y en estos tiempos la gente es muy alarmista, comienza a crear historias y fábulas y noticias. Felizmente que en ese tiempo todavía no había internet, ¿no? Pero en ese momento, igualito, salían los periódicos y todo, que ya se está preparando para la venida del Señor. Pero no ocurre nada. Años más tarde, aparece Hitler. Y no faltó uno que dijo, este es el anticristo. Dios me lo mostró, Dios me lo dijo, y las cosas que he leído y he descubierto en la Biblia me dicen de que él es el anticristo. No fue así. Otros dijeron, no, es Mussolini o Stalin. Y todos, lógicamente, se equivocaron. Pasada la Segunda Guerra Mundial, aparecieron profecías de todo tipo. Que el Armagedón ya estaba, ya venía. Manaíra, buenas noches. O sea, ya las cosas se estaban desarrollando de acuerdo a lo que él decía él, ¿no? Porque no falta un iluminado que comienza a descifrar el Apocalipsis y dice, esto está pasando, va a pasar esto, y mañana pasa esto, y Hitler, y los asesinatos de los judíos, todo realmente está encajando en las fechas. Porque nos encanta, como les digo, nos encanta, y la gente está detrás de ese tipo de noticias. Nosotros vemos, ¿no? Por ejemplo, yo no sé si ustedes recuerdan, hace unos 3 años, una cosa así, salió un libro, 2 días en el cielo. Yo lo miré y dije, Dios mío, ¿no? Y fue un boom, fue un bestseller de ventas. Todo el mundo creía y comenzaban a comprar el libro, pues los 2 días en el cielo. Salió otro por ahí, que era un fin de... ya parecía comedia, porque era un fin de semana en el infierno. Y la gente, no estoy hablando de hijos de vecinos, estoy hablando de cristianos, corriendo a comprar el libro. ¿Qué revelaciones nos va a traer? ¿Ustedes creen que si Dios quisiera mostrarnos el cielo y el infierno en forma detallada, y las calles y todas las cosas, no lo hubiese escrito en la Biblia? ¿Recuerdan a Pablito? Que le dijo, tú no digas nada. ¿Por qué? ¿Usted cree que Dios va a revelar cómo es el cielo, cómo es el infierno a Víctor? No. Si no estuviese escrito aquí, detallado, o sea, habla de un lago de fuego, habla de un cielo, de un tercer cielo y todo, pero no habla cuestiones de que, bueno, vas a la derecha, encuentras el 7-Eleven, vas a la izquierda. No es algo así, o sea, de que a alguien se le ocurre y elucubra y escribe cómo podría ser. Ahora, una novela la puede escribir usted o la puedo escribir yo, y puede ser del 8º cielo si quieren, como quieran,
y describir las cosas. ¿Por qué? Porque es una fantasía, es una novela. Pero no podemos ir y muy alegremente decir, va a traernos una revelación. Eso no es así. Por lo menos es lo que yo creo. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, como le digo, ya pasando eso, aparecieron un montón de cosas. Ahora, no le digo nada, en el año 70, Hadlinsey, medio raro el nombre, sacó un libro que se llamaba La agonía planetaria. Este señor dijo así, que para el 1988 Cristo venía. ¿Sí? Y que había hecho un estudio concienzudo de la Biblia y había encontrado las revelaciones, ¿no? Había podido descifrar de que Cristo venía en 1988. Y usted y yo sabemos de que en 1988 no pasó absolutamente nada. Bueno, y usted ya, ¿quién le va a hacer caso? Llenaba estadios, mi amigo. Cuarta o quinta edición de su libro, porque ahí estaba todo lo que iba a suceder, las revelaciones que le había dado Dios. ¿Sí? Pero ahora le voy a decir algo que parece chistoso para ahora, y ya estamos en el 2020. Pero en 1980 escribe un libro sobre el Argamedón. Y un iluminado de esos, que luego también de un estudio concienzudo, trabajoso, de leerse las Biblias en los diferentes idiomas, de las revelaciones de los libros, etcétera, 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 sacó un libro. 88 razones por las cuales el Señor viene en el año 88. Parece broma ahorita, pero en ese tiempo se le creyeron. Este tipo recorrió el mundo con eso. Llegó el 88, aquí se va a reír usted tanto como me reí yo. Llegó el 88 y no pasó nada. Pero, siempre falta un pero. Siempre hay un pero. Dijo no. Hubo un error. Y era el 89. Lógicamente que ya la gente se rió. Pero nada. Estás diciendo aquí. O sea, no se te cumplió la profecía el año pasado, ahora vas a decir que se te cumplió. O sea, estamos como el lobo, ¿no? Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. El lobo no vino. Hasta que vino el lobo y no le creyó nadie, ¿no? Pero la gente comenzó, y ahí es donde nosotros tenemos un problema. La gente comienza a descreer o a ser descreídos respecto a nuestra religión. Porque si con grandes titulares en los periódicos sale un iluminado de esos y dice el 88 se acaba el mundo, que viene el Señor y empieza todo y no sucede. ¿En quién no creen? ¿Solamente en Él? No, en nosotros. Porque inclusive en nosotros, porque no va a faltar alguno de nuestro liderazgo que diga, no, sí, yo le he leído el libro y es bueno. ¿No? Como un libro que les decía alguna vez sobre el 40 días con propósito. El día 41 fue la hecatombe, desapareció todo. Pero ¿qué sucede? La credibilidad nuestra, de nuestra Biblia, está en tela de juicio. Cuando un profeta dice va a pasar tal cosa y no sucede, no solamente dicen, bueno, este no es profeta, pero comienzan a dudar del cristianismo y de Dios. Y por eso aparecen gente que dice, no, el Señor no va a venir. Tenemos a este que dice que va a venir el 80, este que va a venir el 88, luego dice que va a venir el 89, por aquí hay uno que me saluda para Navidad y el otro no me saluda nunca. ¿Y qué está sucediendo? Estamos perdiendo credibilidad.
Porque una cosa es que entre usted y yo conversemos cualquier cosa, que se va a acabar el mundo y lo que sea, pero ya cuando comenzamos a hablar a niveles de países, y a nivel de Dios me dijo y metió esta revelación, y al final no se cumple, o es falsa, nuestro Dios y nuestra Biblia comienza a tambalear. Nuestras creencias. Y si encima de eso alguien nos pregunta y no tenemos argumentos, o sea, no tenemos el conocimiento suficiente bíblico como para poder responder, terminamos peor. Entonces, necesitamos conocer la Biblia y llegar, lo que les decía alguna vez en las semanas pasadas, llegar el instante en que Dios nos dé ese conocimiento para poder diferenciar de un iluminado de un verdadero hombre de Dios. Porque es importante eso. Por lo menos yo creo que es importante. Si no, tenemos problemas. Les voy a contar una historia. Y la voy a leer porque me gustó. Es la historia de un... Es verídico, o sea, esto no fue cuento. Ni me lo inventé ni lo saqué de una manga. Es la carta más larga, pero es la carta de un pastor joven que tiene poco tiempo en una iglesia, a un pastor mucho más ya reconocido y con tiempo, ya con años de experiencia en lidiar con una iglesia, ¿no? Y le cuenta sus penas. Y le dice algo más o menos así. Muchos de nuestros líderes solo asisten a un servicio a la semana. Y no quiero decir que cada vez que se abren las puertas del templo estén todos, pero salvo que sea por enfermedad, vacaciones o algún problema imprevisto, el liderazgo debería estar presente en los servicios. Me parece muy difícil creer que se puede proporcionar un liderazgo adecuado cuando los líderes no pasan suficiente tiempo con su gente para saber cuáles son sus heridas y sus miedos. Pero dicen que están demasiado ocupados, muy cansados al final de la semana y que inclusive no dan excusas por su inoperancia, pero están presentes cuando se les cuestiona su trabajo ministerial. ¿Cómo queremos levantar una iglesia? Este pastor le decía, ¿no? O sea, inclusive corté un pedacito que, bueno, la carta larga al final decía, si sigue así, pues estoy pensando dejar el pastorado porque más son problemas, ¿no? O sea, tengo que combinar a mis líderes para decir, oye, tienen que asistir a la reunión. Tengo que casi obligarlos a que asistan porque si no, no van. Yo recuerdo una mañana, hace mucho tiempo, le decía a una líder, en la tarde nos vemos al servicio. ¿O no? Yo el domingo solamente vengo una vez. O si vengo en la mañana, ya no vengo en la tarde. Si vengo en la tarde, no vengo en la mañana. O bien por vos. Y después queremos levantar una iglesia. O sea, como decía la vez anterior, ¿no? Cuando uno está atrás, mira y observa quién no está, quién está y cómo está. Porque tiene que ser el liderazgo aquel que vaya a servir justamente cuando uno mira que las cosas no están tan bien, ¿no? Entonces, si de ahí empezamos, ¿qué nos pasa con el conocimiento bíblico? Es difícil, es complicado. No podemos escudriñar, no podemos haber un discernimiento de espíritu. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando como debería de ser, sobre todo en la parte de la Biblia. Entonces, vemos dos grupos. Un grupo de gente que o ya vino o no va a venir. Y con eso podemos discutir. Pero el peor es el que está diciendo que
le pone tanta fanfarria que a Dios lo estamos trayendo todos los meses, todo el año. Y si no, ahorita con esto del coronavirus, a muchos Dios ya les reveló cómo iba a venir y cuándo iba a venir. Ya descubrieron qué dice Apocalipsis, ya armaron todo un trabajo que los chinos, que ahora el presidente de Estados Unidos, que los europeos, que la India, y comienzan a armar y comienzan a descifrar y que ya sí, que nos falta esto. Aquel día y la hora, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre, es el único que sabe. Pero nosotros les damos. Ahora, le voy a hacer una pregunta. Póngase en esto en la mente. El Señor va a venir el día domingo a las 10 de la mañana. ¿De qué le sirve eso? ¿Va a hacer algo? ¿Se va a gastar todo el dinero? O como yo decía, ¿no? Va a pedir prestado a todo el mundo, me voy a Hawái y por lo menos disfruto hasta el domingo. ¿Qué va a hacer? ¿O me va a arrepentir de ser? ¿Será un arrepentimiento genuino? ¿O porque ya las cosas se ponen picantes, tenemos que hacerlo? ¿Qué es lo que verdaderamente va a suceder? ¿Cuándo va a suceder? ¿Importa? ¿Importa por lo que sí? O sea, si usted va a ser arrebatado, excelente. Si usted se va a quedar, mala suerte. Bueno, nos haremos compañía. Pero verdaderamente es importante, servirá de algo saber el día y la hora. Lógicamente vamos a decir, sí, para ponernos a cuentas. Un par de horas antes ya arreglamos todo el asunto, ¿no? Dejamos todo listo y ya pues, que venga el Señor y ya estoy listo para subir. No es importante el día, no es importante la hora. Fíjese lo que dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. O sea, mirad, velad y orad. O sea, ¿se acuerdan de las mujeres con las lámparas y el aceite? Ok, velad y orad. O sea, muchacho, camina como debe de ser hasta ese día. Olvídate del resto. No te preocupes si será mañana. No te preocupes si será en 1000 años. No te preocupes si es esta noche. Si estamos velando y orando, nos vamos. Si no, nos quedamos. Simple. Pero no podemos estar preocupados en cuándo va a ser. La preocupación no nos va a hacer subir. La preocupación no nos va a hacer velar. La preocupación no nos va a hacer orar. Tenemos que estar ¿qué cuesta? Velando, observando y orando. ¿Cuándo sea el día? No importa. Si usted es un hombre o una mujer de Dios, no tiene que preocuparse. Nosotros, los demás, sí nos tenemos que preocupar. Si no, no tiene sentido. Si solamente el Padre lo sabe, le podemos dar 30.480 vueltas a Apocalipsis y recorrernos la Biblia y agarrar a Elías, agarrar a quien quiera de los profetas que hablaron, a Ezequiel o todo. Pero no vamos a encontrar la hora. ¿Por qué? 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Hace 2000 años empezaron los últimos días. Y han pasado 2000 años, el Señor todavía no ha venido. Se han dado durante todo este tiempo una serie de señales, sí, y se siguen dando. Cuando el Vesubio erupcionó en Europa y tapó una serie de ciudades
hace varios siglos, la gente también pensó, ya llega el Señor. Hay una señal, sí, pero es una señal de las muchas que hay. Ahorita usted puede decir que el calentamiento climático es una señal. La guerra que tenemos ahorita, la pandemia que tenemos ahorita, es otra señal. Hace 10 años sucedió otra, hace 100 años sucedió otra, hace 150 años sucedió otra. Son señales que van viniendo. De acuerdo. Pero aún así, con todas esas señales, no conocemos ni el día ni la hora. No nos preocupemos por eso. No vivamos pensando cuándo será. Vivamos pensando cómo voy andando. Que esa es la mejor parte. Entonces, para realmente entender, está la palabra de Dios. Conocer al Señor. Conocer lo que está escrito en el Antiguo, que se está cumpliendo y se ha cumplido en el Nuevo, y lo que nos va a venir en Apocalipsis. Podemos tener unas ideas, podemos tener unas cosas, pero nadie, absolutamente nadie puede decir, el Señor viene mañana. Todo el mundo dice, viene pronto. ¿Es nuestro pronto o es el pronto del Señor? Para mí pronto es una semana. ¿Cuándo vamos a regresar al trabajo? Pronto, un par de meses. El pronto del Señor es muy diferente al nuestro. Él no se mide por 24 horas simplemente. Entonces, ¿por qué nos afligimos? He escuchado en las últimas semanas, muchos pastores están preocupadísimos por las señales de la segunda venida. Enseñen la palabra de Dios. Enseñen la palabra de Dios. Enseñen la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo demás va a venir por añadidura. Y el día que tenga que llegar el Señor va a llegar. Un día llegará en que no sabemos si estamos vivos. O será mi tataranieto el que escuche la trompeta. Pero si yo paro pensando todos los días, y a ver, y es el del carro de la comida, no vivo, ni hago lo que el Señor me llamó para hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Tratemos de velar y orar. Y en ese interín, hacer lo que el Señor nos ha llamado. Y hacer discípulos, enseñándoles la palabra de Dios y bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Punto. Y creyendo que si predicamos la palabra, Él irá añadiendo a la iglesia los que van a ser salvos. Y si usted predica y busca el reino de Dios y hace que los demás, con su enseñanza, busquen el reino de Dios, lo demás va a ser añadido. No querramos la añadidura. Querramos al Señor. Esa es la parte que tenemos que entender nosotros. Si cada uno hace lo que fue llamado a hacer, es suficiente. Usted es un líder, haga su papel. Si usted es un siervo, haga su papel. Es para eso lo que nos llamó el Señor. Pero todos ellos tienen que dar la palabra. Alguien me dijo, ¿por qué tienes que sentarte a darle? Y bueno, por mí, porque quiero darle. Me dijeron, no debes. Y yo dije, ¿por qué? Si es una conversación entre amigos, si no puedo tenerlos en un cafetín, vamos a conversar.
Le digo, no es fácil sentarse. ¿Por qué no lo haces? Le digo, prueba. Porque a veces creemos que todo es fácil mientras los otros lo hagan. Y a veces los cristianos tenemos eso. Yo soy muy bueno. Los malos son los demás. Nunca se han puesto a pensar de que a veces nosotros estamos tan preocupados en los demonios de los demás que nos olvidamos de los nuestros. Nos preocupamos de... ¿Y nosotros? Por eso digo, yo no predico, es una conversación. Pero, para cerrar, busque de Dios, estudie la palabra, enséñela. Y no se preocupe por el día que el Señor va a venir. Si usted es un hijo de Dios, se va a ir con el Señor. Si usted verdaderamente lo ha recibido en su corazón y es una persona que está entregada a Él, no tiene por qué preocuparse. Déjenos a nosotros preocuparnos. Pero trabajemos para la obra del Señor, para que la iglesia del Señor crezca. ¿Cómo? Empezando por estudiar la Biblia. Estúdiela, escudriñela, descifre que está de ahí y enséñela. Y con eso le digo que he cumplido mucho más que el que simplemente le devolvió su monedita al Señor la mies y le dijo, ahí está tu moneda. Tenemos que hacerlo con gusto, con deseo, no solamente de enseñar, sino de agradar al Señor. Con todos nuestros errores, u horrores, como quiera llamar. Pero como dijo alguien, si todos fuésemos buenos, Enoc nos queda chico, y no es cierto. No todos somos buenos, no somos buenos. Si fuésemos buenos, pues no estaríamos aquí. Somos siervos que venimos a servir, con nuestros errores, con nuestras fallas y con todas las cosas que tenemos encima. Pero si no lo hacemos, es peor todavía. Entonces tenemos que aprender, estudiar y dar. Y ojo, no es ¿cuánto me van a pagar? No, de gratis. Yo le aseguro que en esta pandemia, si usted ya está sano, ha sido bendecido por Dios. Bendiga a los otros con la palabra. Entonces, vamos a dejarlo ahí, vamos a orar para despedirnos. Como les dije al principio, oren por mi amiga Andrea López. Está un poquito mal. Exactamente no sé lo que tiene, pero terminó hoy día, desde ayer en Stanford. Ha estado mal. Ya está en su casa, pero creo que está en su casa. Pero todavía los doctores no han dicho qué tiene exactamente. Entonces, esperemos que Dios la toque con su mano, que se haga su voluntad en ella y que esté pronto ya bien, ¿no? Bien de salud. Se fue el domingo a un río y regresó mal. Y se ha puesto muy mal para llegar al hospital. Entonces vamos a pedirle al Señor, bueno, ya hicimos una oración hace un rato con ella, que por ella tengan sus oraciones. Y hay una cosa que es importante. Si nosotros no estudiamos y si no nos atrevemos, menos todavía. Es mejor, yo creo, pecar por decir que quedarse callado. Vamos a darle gracias. Señor, te damos gracias esta noche. Gracias por tu palabra y como siempre te pido, Señor, de que si ha sido bien a tus oídos, Señor, la bendigas. Si no, Señor, perdóname. Te doy gracias, mi Dios, por cada uno de mis hermanos, por todos mis amigos, por todos aquellos que te estamos siguiendo cada día, Señor. Ayúdanos a entender de que no importa el día que tú llegues, sino cómo estamos nosotros en ese momento.
Perdona nuestras fallas, Señor, y ayúdanos a seguir adelante. Te pido por Andrea, Señor, que tu mano sanadora esté con ella, que tu presencia esté en su hogar, trayendo tranquilidad y paz a su esposo, a su madre y a toda su familia, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, ayúdanos a encontrarnos nuevamente el día de mañana contigo, el día sábado con mis amigos, Señor, mis hermanos, y Señor, que cada día sea realmente para aprender un poco más de ti. Te damos gracias, Señor, bendice a tu pueblo, bendice este país, bendice y ayuda a Sudamérica, Señor, que está pasándola muy difícil. Y mi Dios, solo tú tienes el control de esa pandemia, y solo a ti te rogamos de que podamos pasarla con bien, que podamos salir, Señor, y reunirnos una vez más en nuestros templos para adorarte, para bendecirte. Damos gracias en nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, gracias, amigos. Rosalba, buenas noches, gusto de saber de ti. Gracias a todos por acompañarnos. Compartan, avisen, pasen la voz, peñísquenlo al vecino, invítenlo, prepárense un café y sobre todo nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado. Oren por mí. La leña verde la siento a mi alrededor, pero yo me divierto. Y muchas gracias. Es lo único que puedo darle las gracias a Dios y a ustedes por acompañarnos y estar aquí. Nos vemos el día sábado. Creo que eso fue todo. Bendiciones a cada uno, que estén bien en sus casas. Ya saben, como siempre me despido, si pasan por un Starbucks, una llamadita no estaría nada mal, salgo corriendo. Un cappuccino que no estaría nada mal, y 2 croissants, te los voy a agradecer. Cuídense mucho, bendiciones, muchísimas gracias.